asiento y le doy la bienvenida a nuestro tercer servicio familiar en este domingo. Y hoy hemos tenido también una serie de mensajes, como todos los domingos, y todos ellos van unidos en un común denominador, y es darnos por otros, y es bendecir, y es empezar a creer en el Señor, a creer en su palabra, en sus propósitos, sus planes, y caminar en la dirección que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Este tercer mensaje tiene un título y es a largo plazo. A largo plazo. ¿Qué pensamos que es a largo plazo, hermano? Todos los proyectos que nosotros tenemos cuando pensamos de pronto en comprar un auto, en comprar una casa, vamos al banco y nos dicen, mire, esto está diferido a tantos años, y hacemos cuentas y proyectamos y miramos y entonces esperamos que nos vaya muy bien en el trabajo y nos vamos involucrando en estos proyectos. Tienen un principio y tienen un final, 5 años, 7 años, 3 años, 2 años, 10 años. Quizás el más largo que conocemos nosotros es el matrimonio. Y el matrimonio es por todos los días hasta que la muerte nos separe. Es bien importante que eso lo tengamos claro todos los casados, hasta que la muerte nos separe. Pero hay propósitos que son más largos aún que eso y que apuntan hacia la eternidad. En lo común, en lo popular, hermano, hay dichos para muchas cosas y hay de esa sabiduría popular, digámoslo de alguna manera, y algunos dicen que una manera de trascender es que, si lo he escuchado, escribir un libro, sembrar un árbol, tener un hijo. Pero hay muchos que tienen el hijo y no están presentes. Hay muchos que tienen el hijo y los dejan más bien con unas heridas muy fuertes. O el libro, ¿de qué se tratará el libro? ¿Qué tal sea algo bien malo para dañar el corazón de las personas? O sembrar el árbol, bueno, ahí podemos ver un poquito más, pero tampoco podemos esperar que sea eterno. Entonces, todo lo que nosotros vemos, hasta donde alcanza nuestra mirada, ¿qué es lo más lejos que podemos ver? ¿Qué es lo más lejos que usted ve? ¿Qué es lo más lejos cuando ve a su familia, por ejemplo? Los que no tienen hijos, lo más lejos sería tener un hijo. Los que ya tenemos hijos, bueno, irá por allá hasta cuando no tenga un nieto. Pero va a haber generaciones y más generaciones que vendrán de usted, hermano. Así que cuando nosotros hablamos de actos de fe, que es lo que hemos hablado en estos dos primeros servicios. En el primer servicio hablamos de los milagros y allí está en las redes, quedó grabado este mensaje, hermano, ya está allí subido. En el segundo servicio hablamos de servir, de darnos al otro desinteresadamente, es decir, de amar realmente, genuinamente, como ama el Señor y darnos nosotros por el bienestar de otros. Y estas dos cosas, en los dos mensajes, tomé dos ejemplos. Uno, en el primer mensaje, cuando hablamos de los milagros, tomé en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, la alimentación a los 5,000, cuando el Señor hace una pregunta a sus discípulos. A uno le pregunta, ¿y qué haremos para darle de comer a toda esta gente? Dice el versículo 6, que el Señor ya sabía lo que iba a hacer, solamente estaba probándolo. Pero entonces este responde y dice, no, rápidamente hace un cálculo, Felipe hace un cálculo rápido y dice, no se puede. No se puede porque no hay la comida ahorita para darle a tanta gente y haciendo el cálculo se va mucho dinero. Ese mucho dinero no sería mejor emplearlo en otra cosa. El Señor, vuelvo y repito, dice la Biblia, estaba probando su corazón. Luego Andrés viene y dice, aquí hay un niño que trae alimento, pero no es suficiente. Pero, siempre tenemos el pero allí que nos impide creer en los milagros y él dice, no es suficiente. Quizás usted en algunos momentos ha dicho, no es suficiente, un pequeño cambio en la vida de su esposo, de su esposa, no es suficiente, un pequeñito cambio en ese hijo, no es suficiente. Entonces estamos quitando nuestra mirada del milagro. Pero ese niño que se acercó con 7 piezas de alimento y él sabía sumar y él también, imagino, sabía hacer cálculos como lo hizo Felipe y es, lo único que tengo es esto, que a la lógica humana pues lejos está de alcanzar para toda una multitud como la que hay, pero yo voy a dar un paso y es por lo menos yo voy a hacer algo, yo voy a entregar algo. Y esa acción dio para que 5,000 personas no solamente se alimentaran, sino para que todos fueran testigos de un milagro, de ver el poder de Dios en obra y que los discípulos del Señor que caminaban con el Señor también vieran a que Dios le estaban sirviendo. Entonces, lo que ese niño hizo, yo creo que en ningún momento en sus pensamientos hubo algo. Lo que yo voy a hacer quedará escrito en algo que se llamará la Biblia, que será el principio, el parámetro
por los siglos de todo el pueblo cristiano, y entonces lo que yo voy a hacer, pasarán los años, yo crezco, me vuelvo una persona adulta, me caso, tengo hijos, tengo nietos, me fui a la presencia del Señor, pero se seguirá hablando de ese acto de fe. Eso no estaba en sus pensamientos, pero sí ocurrió. Él hizo algo que aún hoy, después de tanto tiempo, nos llama a nosotros a confiar. Ese niño que existió hace 2000 años, ese niño que llegó con fe y entregó el alimento que tenía, ese niño se inmortalizó su historia, y desde hasta que venga el Señor por su iglesia, se hablará en todos los idiomas de este pasaje, hermano. En todos los países, en todos los lugares donde hay grupos cristianos, en todas las iglesias, se hablará de lo que hizo este joven. Él hizo algo que apuntó a la eternidad. Él hizo algo que apuntó a trascender, al tiempo, a las generaciones, hermano. Es decir, Él hizo algo a largo plazo. Y tenemos otro ejemplo, hermano, del amor desinteresado. En el segundo servicio hablamos de ese amor desinteresado, y ahí toqué el tema de Barzillai, de Jonatán, de aquellos que en un momento dieron un paso donde lo que estaban haciendo apuntaba a que se cumplieran los propósitos de Dios. Y en este tercer mensaje quiero empezar nuevamente con Jonatán, pero ahora en otro pasaje que es el primer libro de Samuel, el capítulo 14. ¿Cómo es o cómo se manifiesta mirar hacia la eternidad? Si yo le digo a usted, miremos a lo más lejos que podemos ver físicamente hablando, pues aquí cerquita tenemos la montaña, Monserrate, y podíamos irnos al mirador de Monserrate y desde allí vamos a ver y decimos, wow, mire hasta dónde se alcanza a ver, por allá la sabana de Bogotá se alcanzará a ver algunas cosas, y la visión nos alcanza hasta un punto, pero es limitado, por más que es el lugar más alto en el que nos podemos subir. ¿Hasta dónde llega su mirada espiritual, su vista espiritual? ¿Hasta dónde llega? ¿Sabe usted que todo lo que hace y lo que deja de hacer apunta a algo que sigue, acción, reacción? Lo veíamos hace 8 días, hermano. Todo apunta a algo que trae bendición o maldición. Algo que va a ser bendecido por Dios o que va a hacer precisamente que los cielos se cierren y que no haya bendición. Los actos, las palabras. La Biblia dice que de las palabras que salen de nuestra boca vamos a dar razón, vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque nada más las palabras pueden construir o pueden destruir. Los pensamientos, lo que hago y lo que dejo de hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la palabra de Dios. Es decir, mi hermano, que nosotros estamos en este lugar, en esta tierra, y nuestra vida, el Señor nos ha dado para administrar recursos muy importantes, los dones, los talentos, el tiempo, y todo tiene un propósito y una razón de ser. Cuando yo me encierro a mí mismo, cuando yo solamente pienso en mí, cuando me aparto, cuando no quiero ser bendición para otros, cuando me vuelvo una persona egoísta, cuando solo pienso en mis problemas, cuando solo pienso en mis cosas, mis acciones van a reflejarlo, mis palabras van a reflejarlo. Entonces soy una persona que estoy aislada, pero la Biblia me dice que yo fui creado para ser bendición. Génesis 12:2, te bendeciré y serás bendición. Yo le pido bendición a Dios, pero yo mismo me cierro las ventanas de los cielos, yo mismo me cierro la oportunidad de recibir bendición. ¿Por qué? Porque me he cerrado a ser bendición para otras personas. Entonces solo estoy mirando el que no es bendición para otros, el que no piensa en el otro, solo está mirando el presente. Y le voy a decir algo que vamos a profundizar en un ratito. Mirando el presente y muy pegado al pasado, hermano. La persona carnal está siempre muy pegada al pasado. Lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me hizo mi papá, lo que me hicieron en la niñez. Y vive pegado al pasado cuando hoy en día somos nuevas criaturas, hermano, y deberíamos estar mirando con fe hacia lo que está por venir. Porque lo que viene de Dios es bueno. Los planes que tiene Dios para nosotros son buenos. Miremos el ejemplo entonces de Jonatán en el capítulo 14. La Biblia nos habla que los filisteos tenían un poco allí arrinconados al pueblo, estaban escondidos en unas cuevas. Jonatán toma la decisión de ir con su criado a hacerle frente a este pueblo enemigo, y dice el versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros,
pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. La situación es difícil. El ejército nuestro, primero, no tiene armas. Los únicos que tenían armas eran Saúl y Jonatán. Había un paje de armas, pero el resto del ejército no tenía, porque el enemigo muy claramente había manejado toda la situación para que ellos no pudieran tener armas. Están en la situación. Ellos los están rodeando, los tienen arrinconados. Saúl ya estaba en un momento donde Saúl, la presencia de Dios y el poder de Dios ya no estaba allí para salvar como antes. Entonces va y se mete en una cueva, se rodea de gente y dice: vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que pase el tiempo. Quizás se aburran y se vayan, hermanos. Si usted piensa que el enemigo se va a aburrir y se va a ir, usted no sabe nada de la guerra espiritual. Ese no se va a aburrir y se va a ir. Ese darle tiempo al tiempo no funciona. Hay que tomar acción de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Jonatán está en una situación, y es ver a su ejército, ver a su padre, el rey, ver al pueblo de Dios arrinconado por el otro lado de los enemigos, que sí están bien armados, y entonces decir: algo tenemos que hacer en este momento. Yo soy un hombre de fe, y siendo un hombre de fe, yo no estoy mirando a la circunstancia, que es difícil. Nos sobrepasan en número, en armas. Los de este lado están asustados, están atemorizados. Por donde se le mire, de la naturaleza, de manera natural, hermano, esto está perdido. No hay nada que hacer. Pero como soy un hombre de fe, yo no estoy mirando a la circunstancia, yo no estoy mirando al pasado. Ay, antes ganábamos guerras, antes Dios nos daba la victoria, ahora lloremos porque ahora no. No estoy mirando al pasado, no estoy mirando a la circunstancia. Y si no estoy mirando al pasado y no estoy mirando la circunstancia presente, ¿a dónde estoy mirando? Al futuro, hermano, a lo que está por venir. Allá es donde estoy mirando. El pasado nosotros no podemos volver, hermano. Alguien me preguntaba en estos días: pastor, y cuando uno ya ha hecho muchas cosas malas, ¿qué puede hacer? Le dije: orar. ¿Pero por qué solamente orar? Le dije: hermana, si usted conoce una máquina para volver al pasado, no existe. Ya lo que fue, fue. Lo bueno, lo malo, lo regular, los aciertos, los desaciertos, las buenas decisiones, las malas decisiones, listo, nos tienen en una circunstancia. ¿Qué hacemos? Nos toca enfrentarla, ese es el presente. Y lo que venía no sabía. Ay, entonces sí era cierto, se cumplió la palabra que dice: nadie puede engañar a Dios, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y ahora estoy en una situación tan complicada, y esta situación complicada es el fruto de toda mi vida pasada. Pero hay una palabra de parte de Dios, de restauración, de sanidad, nuevos comienzos, una nueva oportunidad. Entonces yo miro al futuro. El hombre espiritual mira hacia el futuro. Jonatán, que era un hombre que veía a largo plazo, él no sabía lo que Dios iba a hacer. Mire la palabra que él utiliza, dice: quizás haga algo Jehová, porque yo estoy seguro de algo. Dios nos puede dar una victoria, así seamos 100,000 o seamos 10 personas. Dios nos puede dar una victoria, de eso estoy seguro, estoy convencido. Dios puede salvar con muchos o con pocos. Ahora lo que yo quiero hacer es caminar y decirle a Dios: haz tu voluntad. Y tu voluntad es: tú puedes abrir camino, pelear a favor nuestro, o definitivamente, si tú quieres que tengamos la derrota, pues no podemos hacer nada más. Pero yo tengo fe, algo tiene que pasar a futuro. Yo no me voy a quedar en este estancamiento, yo no me voy a quedar hundiéndome como si estuvieran arenas movedizas, hermano. El salmista lo habla en el Salmo 40 y habla del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Sabe qué es eso? Es como arenas movedizas que se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, se va apretando, se va hundiendo, se va apretando. Y él dice que esperó en el Señor y el Señor lo sacó cuando él oró y puso sus pies en lugar firme sobre la roca. Para nosotros esa roca sabemos cuál es, y la palabra de Dios, y es Cristo y es nuestro Salvador. Entonces, cuando estoy viviendo una situación apremiante, yo puedo ir hacia el pasado y ponerme a llorar. Ay, lo que me está pasando ahorita es por culpa de mi papá. Pero, ¿cuántos años tiene usted? ¿Y cuánto lleva en la vida cristiana? ¿Todavía está echándole la culpa a su papá? ¿Todavía está pensando en lo que le hizo su papá, en lo que le hizo su mamá, en lo que le hizo el amiguito de prekinder? No, hermano, eso ya pasó. Ese tiempo ya pasó. Y aunque es real que muchas cosas de las que ocurrieron allí tuvieron una influencia en su vida, ahora usted es una nueva criatura. ¿O es o no es una nueva criatura? Si usted nació de nuevo, ¿hasta dónde va a permanecer ahí revolcando un pasado que ya, hermano, está muerto?
Eso es un muerto. Decía mi pastor, el que carga el pasado y el que se la vive pensando en el pasado, está cargando un muerto que huele, ¿a qué huele un muerto? Él decía, hiede, es horrible, repugnante, y lo cargan al hombro ese muerto. Y eso es revuelque y revuelque el pasado. Empezar a mirar entonces en el presente. Y es la circunstancia, la situación, y nos olvidamos de las promesas de Dios. Este hombre, igual que Caleb lo dijo un día cuando iba a tomar Hebrón, quizás Dios estará conmigo y me dará la victoria. Quizás es la voluntad de Dios la que se hace, no la nuestra. No está dando una orden, no está diciendo yo te ordeno Dios que nos des la victoria aquí, pero está diciendo yo quieto no me quedo. ¿Por qué? Porque no me voy a estancar, porque en la medida que pasan los días, en la medida que pasa el tiempo, lo que está ocurriendo en este momento, en este lugar, en esta circunstancia, en este estancamiento, mientras nos quedamos quietos, es que el enemigo sigue atemorizando y sigue tomando el control de la situación, del hogar, de la economía, de la familia, del ministerio, y dejamos que pase el tiempo, pero ya estamos casi a fin de año. Ya ahorita hacer cualquier cosa es pérdida de tiempo. Miremos por allá en enero. Y eso, que en enero la gente toda está de vacaciones, esperemos en febrero. Pero en febrero la gente está ocupada con el ingreso al colegio, miremos por allá en marzo. Pero es que en marzo está el Día de la Mujer, entonces miremos por allá en abril. Pero en abril están en el cuento del Día del Niño, entonces miremos en mayo. En mayo el Día de la Madre, no hay nada que hacer, entonces miremos en junio. Bueno, en junio sí. En junio no hay nada. Hermano, y estamos alargando, y estamos alargando, y estamos alargando. ¿Cuándo vas a empezar a servir? Aprovecha ahí, el hermano Rogelio me dijo, necesitamos servidores. Hermano, no lo piense tanto. ¿Cuándo vas a empezar a servir? En eso estoy. ¿En qué estaba? Organizándome para servir. Y no se ha organizado en todos los cultos que ha venido en los últimos 10 años. Todavía no se ha organizado, hermano. Le damos largas. ¿Cuándo te vas a sentar con tu esposo, con tu esposa? ¿Cuándo van a conversar? ¿Cuándo van a abrir su corazón? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Cuándo van a echar fuera al enemigo? No se puede, porque es que esa persona no entiende. Y usted tampoco, los dos no se entienden. Los dos orgullosos, ríndanse delante del Señor. ¿Cuándo vas a emprender ese negocio, esa empresa que Dios te dio? Hay gente buscando trabajo y tú eres llamado a darle trabajo a esa gente. No, estoy esperando a que venga el nuevo gobernante. Hermano, el mundo no va a mejorar por gobernantes. Es más, las cosas se van a seguir deteriorando. Cristo por eso va a venir por su iglesia, porque hay muchas cosas y usted está esperando los tiempos mejores. Pero para usted, ¿qué es mejor? Cada uno tiene un concepto de para usted, ¿qué es mejor? Pero en la medida en que llegamos a algo mejor, ponemos otra meta. No, espere, ya. Yo le dije a Dios que aquí, pero Él entiende. La próxima. Pero ¿cuándo vamos a obedecer al Señor? El hombre espiritual, el que piensa, el que ve a largo plazo, no está pensando ni siquiera a una actividad o algo que diga a largo plazo, bueno, mis hijos, yo les voy a dar y les pago la universidad y ustedes verán qué hacen. Entonces, hasta ahí llego yo. No, hasta ahí no llego yo. Tengo una responsabilidad, se paga su universidad y ellos se pueden casar y se pueden ir de la casa y pueden tener hijos, pero yo llego hasta el último día de mi vida a ser el papá y la responsabilidad que Dios me dio, a orar por ellos, a orar por sus hijos, a orar por los hijos de sus hijos, a orar por un poco de gente que yo no voy a conocer, pero que van a ser Garcías. Y yo voy a orar por ellos. No los conozco, conozco hasta 2 nietos que tengo, todavía nada más. Y están muy pequeñitos. Bisnietos iré a conocer. Quizás Jehová me permita. O quizás no. Pero por lo pronto yo voy a orar por ellos. Por sus esposos, por sus esposas, por sus hogares. Sé que Dios está en el asunto. Sé que aunque venga el enemigo a tratar de destruir, yo tengo una responsabilidad. Y hasta el último día. Y el día, hermano, el día. Yo estoy completamente seguro. El día que de pronto ya se acerca al final y que Dios le dijera, ya esta es la última semana de tu vida, yo diría, mira, vi esto y esto. Todavía me falta por ver, pero sé que así no lo vea con mis ojos naturales. Desde el cielo alcanzaré a verlo porque tú cumplirás tu palabra en toda esta gente. Tú cumplirás tu palabra en todo lo que me diste a mí para administrar, para ministrar.
en ese colegio, en la fundación, en todas las cosas que estás haciendo. Un día ya no estaremos. Hermano, hoy en día nosotros podemos ser bendecidos por la visión a largo plazo que tuvieron hombres de Dios. Y no voy a ir a gente fuera de Colombia. En estos días hablaba con un grupo de personas y dije, miren, a mí me gusta leer biografías. Y hay unos libros que se llaman Los Generales de Dios y todo esto de ministerios extranjeros. Pero algún día en Colombia alguien debería ponerse en la tarea de escribir toda la historia del Evangelio, no solamente el Evangelio en Colombia, sino de los grandes hombres de fe en Colombia, hermano. Y eso sería un tema de honra y por generaciones conocer lo que Dios hizo con muchas personas para que nosotros podamos hoy disfrutar lo que disfrutamos. Entonces miramos años atrás, por allá cuando había ese tema fuerte de la violencia en los campos en Colombia, ¿cuántas personas murieron por predicar la palabra? Eran perseguidos, hermano, con esa violencia partidista y todas las cosas. Se ponían bombas al punto que cuando venían los evangelistas de otros países tenían que ponerles la policía para que los cuidara. Y un día mandaron un policía que había sido un niño de la calle, un gamincito, y entonces él por hambre y todo se metió a la policía para poder tener dónde dormir y dónde comer. Y era un muchachito complicado. Y se metió a la policía. Y entonces dijeron, mandemos a la gente Guevara, mandémoslo a cuidar a esos misioneros. Y el agente Guevara, escuchándolo, se convirtió el pastor Ignacio Guevara. Hermano, un patriarca en este país, un hombre de respeto, un hombre de unción. Y un hombre que llegó como policía, me lo imagino, por allá en los años 40, 50, con su escopeta ahí a cuidar a esos gringos que venían a predicar, y empieza a verles la predicación y el hombre recibe a Cristo, se entrega, se rinde al Señor, entrega su uniforme y se dedica a predicar la palabra. Lo persiguen, forma la misión, funda la misión panamericana, viene lo de la emisora Nuevo Continente, que todos hemos tenido que ver con Nuevo Continente, y ese hombre, la misión panamericana, los orfanatos y muchos pastores que podrían decir, ese hombre fue una bendición para mí. Y él ya partió a la presencia del Señor, pero dejó un legado y hasta hoy permanece. Colegios, orfanatos, ministerios, la misión panamericana, la misión a Nuevo Continente. Hermano, ese hombre tenía una mirada puesta en lo eterno. Más allá, mi tiempo en esta tierra, pero voy a dejar algo. Yo le pregunto, ¿hasta dónde llega su visión, hermano? ¿Y qué es lo que usted está dejando? Porque muchas veces nos ocupamos solamente por dejar cosas materiales. Bueno, y a mis hijos les voy a dejar una casa y un auto y todo este tipo de cosas. Miramos tanto lo natural, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo poseer, lo que yo puedo comprar, que nos olvidamos de lo sobrenatural. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere hacer con usted en su vida, hermano, para que usted deje una huella que no se va a borrar, y que el día que usted no esté en esta tierra, habrá gente todavía que lo recuerda y lo honra, generaciones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted sembró en ellos. Yo se los decía en el segundo servicio, hermano, a mis 28 años, saliendo de una clínica, de un consultorio psiquiátrico, donde me quería meter por tercera o cuarta vez, hermano, hospitalizarme, estando muy enfermo de mi cabeza. Me senté en un andén con Liliana y me senté a llorar y me senté a pensar qué íbamos a hacer, y Liliana dijo, a un hospital psiquiátrico no vuelves. Y entonces, ¿de dónde? ¿Dónde buscamos ayuda? ¿Dónde buscamos ayuda? En Dios, le dije. Y yo decía ser ateo. Y dije, si alguien me puede ayudar, será Dios. Y yo decía ser ateo, hermano. ¿Dios? ¿Seguro? Ella era bien católica. ¿Seguro? Y le dije, es que me vino a la cabeza. Me vino a la cabeza las profesoras de la escuela infantil cuando yo tenía 5 años. Calle 27 Sur con Avenida Caracas, iglesia del Pastor Crescente. Era una casa con una plancha. Era una plancha y un murito ahí, ni siquiera era una terraza, era un murito a medio hacer. Y allá las hijas del Pastor Crescente nos cogían a los niños y sembraban palabra. ¿Y qué fue lo primero que vino a mi mente? Esas niñas eran las hijas de él, jovencitas. Y me acordé a mis 28 años lo que me predicaban, y la Biblia, y las historias que contaban, y las hojitas que coloreábamos, y le dije, una iglesia cristiana, allá es donde yo voy a encontrar respuesta. Hermano, esas niñas estaban sembrando en un niño de 5 años sin saber que iba a ser un evangelista, un predicador.
Hermano, usted no sabe lo que hace cuando da un paso de fe. Jonatán dijo, voy al frente, no sé lo que ocurra, no sé lo que ocurra. Dios puede darnos la victoria, Dios podría dejar que nos derroten estos hombres, pero Dios va a hacer algo. Y él dio el paso y le puso una señal a Dios y Dios les dio la victoria, hermano. Él desestrabó, había un estancamiento y él le derribó ese muro de estancamiento porque se movió en fe, porque él pensó más adelante, no pensó en el pasado, ni se puso a mirar el presente. Hermano, cada vez que usted mira al futuro, cada vez que usted bendice a alguien, cada vez que usted comparte, usted no se imagina lo que Dios está haciendo y va a haber momentos, hermano, momentos donde le recuerdan a usted, oiga, usted fue la persona que me predicó, usted fue la persona que me evangelizó. En el encuentro de mujeres pasó algo así. Lo que hacemos no es en vano, hermano. Lo que hacemos impacta la eternidad. Porque esas personas, no sé si va a ser ese niño, ese joven, un evangelista, un pastor, y se va a multiplicar tremendamente lo que Dios está haciendo. ¿Y quién fue el instrumento? Pues usted, hermano. Usted fue el instrumento. Jonatán fue el instrumento. Mire lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla de esa gran lista de hombres de fe. Dice la Biblia, en el versículo 24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada? En lo eterno, hermano. Él ya estaba en el otro mundo, él ya estaba al otro lado. Entonces dijo, renuncio a lo que me ofrece el mundo ahora. ¿Qué le ofrece? Placeres, dice la Biblia, placeres temporales, deleites temporales del pecado. Eso te ofrece el presente, no lo quiero. Riquezas, eres heredero, eres parte casi de la familia de Faraón, tampoco lo quiero. Y entonces, ¿qué quieres? Me voy con este pueblo, pero vas a ser maltratado con este pueblo. No importa, mi mirada está en el reino de los cielos. Aunque por un tiempo pase aquí situaciones, mi mirada ya está allá, mi corazón está allá, mis actos están allá, mis pasos me conducen allá, mi caminar está dirigiéndose hacia ese lugar. Se lo repito, hermano, la pregunta, ¿hasta dónde alcanza su visión? Hay personajes en la Biblia, José, Daniel, Esther, que se encontraban en situaciones, hermano, que cualquiera habría podido decir, ¿por qué resultaron ellos ahí metidos? José en la cisterna, esclavo, en la cárcel, y un día en el gobierno de Egipto. ¿Por qué estaba este hombre ahí? ¿Por qué estaba Daniel muy cerca al rey, a los gobernantes, a las principales allí en Babilonia? ¿Por qué estaba Daniel ahí? ¿Por qué Esther fue la mujer que el rey escogió para que fuera una de sus esposas y estaba allí? Porque desde dentro Dios iba a hacer algo. Cuando ellos llegaron a ese lugar, ni ellos tenían pensado, ni en sus planes más remotos estaba lo que Dios iba a hacer a través de ellos desde dentro de esos lugares. Pero mire todo lo que terminó ocurriendo con estas personas. Y si usted ve, ninguno de ellos se estaba quejando. José no se estaba quejando, Daniel no se estaba quejando, Esther en un momento tuvo duda y luego oró y ayunó y supo que Dios la había puesto ahí por algo. Ninguno de ellos estaba diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué resulté en todo esto? ¿Por qué en Babilonia? ¿Por qué en esta cisterna? ¿Por qué como esclavo? Porque no era mirar el pasado, hermano, sino hacia dónde nos está conduciendo Dios. ¿Hacia dónde lo lleva usted al Señor? ¿Hacia dónde? Si usted piensa en la vida eterna, sí, queremos ir al cielo, claramente sí. Pero ese camino al cielo, ese futuro que vemos allá, la esperanza que nosotros tenemos, es el resultado de actos aquí. No que usted sea salvo por obras, no, eso no es. Pero esas obras son resultado del regalo que usted ya recibió de la salvación. Y entonces su vida toma un rumbo, lo que decíamos en el servicio anterior. Usted ya sirve de una manera desinteresada. Y cuando usted sirve de una manera desinteresada, Dios lo bendice porque la gente ora por usted y usted ni sabe cuántos intercesores tiene, hermano. Y usted dice, y tanta gente está orando por mí. O sea, ni me había dado cuenta que yo había sembrado en tantas vidas y en tantas personas.
Pero Dios sí está escuchando esas oraciones. Dice Pablo en 2 de Corintios 9, por allí 14, en acción de gracias la gente está bendiciendo su vida. Entonces es bendecido cuando sirve desinteresadamente, cuando ama al prójimo, cuando camina y tiene una esperanza, cuando todos los días se levanta y su mundo no es gris, ay, estoy mal, ay, qué pereza ir al trabajo, ay, otra vez, y todo se repite y se repite. Una vida gris, no hay un propósito. Pero cuando hay un propósito en la vida hay una motivación. Se despierta usted y tiene una motivación. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo y a donde el Señor lo lleve usted es una bendición. Hoy tengo la oportunidad de bendecir a mucha gente. ¿Cuántos son? No sé. ¿Cuántos me encontraré por el camino? Les podría hablar y resulta que le hablo a uno y estoy impactando sin saberlo toda una familia, generaciones de esa familia. Hermano, pero hay un propósito. Es decir, hay un sentido, la vida adquiere sentido en ese momento. Si esta gente de la que le hablo, José, Daniel, Esther y muchos otros que hay en la Biblia, el mismo Moisés que lo acabamos de leer, ellos hubieran pensado solamente en ellos, en su presente, en su situación, en su comodidad, en sus caprichos, ¿cuánta bendición habría dejado de recibir tanta gente, hermano? Tanta gente. Si Moisés hubiera dicho, ya aquí lo tengo todo y tengo la herencia. Soy como el hijo de la hija de Faraón, soy como el nieto de Faraón, tengo herencia, tengo poder, a mí que me nombren aquí en un cargo de poder, tengo un techo, entonces yo que me voy con esta gente, estos son esclavos. Imagínense si él hubiera dicho eso. Si Esther definitivamente hubiera dicho, no voy a hablar con él. Si José se hubiera empezado a amargar en todo ese proceso que vivió y se hubiera quedado de esclavo allá en casa de Potifar. Claramente dirá usted, pues Dios se levantaba a otro. Sí, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero imagínense cuánta gente hubiese muerto, cuánta gente hubiese dejado de recibir bendición. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos una visión de largo plazo, de largo alcance, de largo plazo, hermano. Porque nuestra vida en esta tierra realmente es cortita. Digamos que el promedio de vida 80, 90. Claro, yo tengo una tía que cumplió 100 hace poquito. Está bien lúcida, pero no son tantos los casos. Digamos que sean entre 80 y 90 años. Cuando uno está adolescente y está joven, hermano, eso es, tengo toda una vida por delante. Cuando uno ya va pasando de los 40, ya va por la mitad. Cuando ya pasamos de los 50, ya vamos bajando. Ya queda más corto el tiempo, entonces hay que aprovecharlo, hermano. Hay que aprovechar ese tiempo que queda. Y entonces empezamos a pensar en la eternidad. Ay, sí, voy a pensar en la eternidad. Voy a ir a la funeraria y voy a escoger el cordón de mi cajón y la madera, cómo va a ser. Y voy a decirles cómo quiero que sea mi funeraria. No, hermano, que decidas igual, ahí eso de carne muerta, hermano. Lo que es más importante es, ¿cómo voy a impactar yo a la eternidad? ¿Cómo impacto yo? A través de la obra del Señor. A través de la obra de Dios. A través del servicio. A través de ser bendición, cuando yo reflejo a Cristo en lo que hago. Entonces yo me levanto todos los días, usted se levanta todos los días y todo ha cambiado. Imagínese que usted ya no sale pensando en usted, lo que yo quiero, cuando yo lo quiero, mis caprichos, todo esto. No, usted sale pensando en la gente. Quiero bendecir a alguien, quiero ayudar, quiero ser instrumento en las manos de Dios y se conecto al uno con el otro. Y si puedo ser bendición, no, mira que mi hijo se acabó de graduar del colegio y no tiene dónde estudiar y de pronto uno conoce a alguien que puede patrocinarle o uno mismo le puede patrocinar o hablar con alguien que tiene un instituto. Bueno, está uniendo propósitos y siembra, y siembra, y siembra. Y toda siembra se recoge, toda siembra se recoge. Y esas mismas personas que usted bendijo, un día el Señor nos da la oportunidad de encontrarlas. Y esas personas, con gratitud, van a retribuir. Usted no espera eso porque usted lo hizo de manera desinteresada, pero van a retribuir. Qué bueno llegar a esa vejez y poder ver tantas personas en las que uno sembró tiempo, recursos, amor,
palabra y que las personas reconozcan y digan, mire, usted hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. Y mire que el día que usted oró, y mire que el día que usted predicó, y el día que usted hizo esto y lo otro, y mire mi familia, y todo esto es fruto, y mire mi hogar que se restauró. Hermano, ¿qué más quiere usted? Nada material se compara con eso, nada terrenal se puede comparar con eso. Esa es la plenitud, la llenura total, el propósito. Usted existe con un propósito y está viviendo la plenitud de eso, hermano. Está viviendo la plenitud de eso. Entonces no desperdicia ni un día, sino que sabe dónde poner su mirada y poner sus pies. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, todos conocemos muy bien el versículo 11 del capítulo 29 que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien. Otras versiones dicen planes de bien. Esta versión dice para daros el fin que esperáis. La Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual dice para darles un futuro y una esperanza. Entonces el Señor dice, te voy a hablar, te voy a dar una palabra, y cuando te dé esa palabra te voy a dar una visión. Esa visión que yo te voy a dar es a futuro, es un futuro lejano. Y ese futuro lejano, tenerlo tú claro en tu mente y en tu corazón, todos los días te va a dar la motivación para seguir avanzando allá. Te doy un futuro y te doy una esperanza para que vivas en esa esperanza. Y nosotros decimos, listo, amén, gloria a Dios, yo recibo esa palabra, aleluya, es muy bonita esa palabra. Pero resulta que si nos vamos versículos atrás, por ejemplo, el 5 y el 6, el Señor está hablando y dice, edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos, denle maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Procuren la paz de la ciudad a la cual los hago transportar y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si usted sigue mirando hacia atrás, hay un profeta, un falso profeta que se llama Ananías. Ananías es un hombre que viene en un momento y dice, lo que está diciendo Jeremías es mentira. Mentira porque Jeremías habla de un yugo que será puesto por 70 años y yo les digo que no va a ser así. Si el Señor permite que los lleven cautivos, no van a acabar ustedes, más o menos estas son las palabras que usa, no van a acabar ustedes de desempacar y ya se van a devolver. Lo que les estaba vendiendo era falsas expectativas. Y eso es lo que hacen los falsos profetas. Y eso es lo que hacen las personas emocionales, vender falsas expectativas. Pero contrario a todo eso, Dios les está diciendo, tan cierto es que van a estar 70 años, que les digo, desempaquen la maleta. Ananías está diciendo que ni la desempaquen. Yo les digo, desempáquenla, tengan familia, denles esposas y esposos a sus hijos, construyan casas, trabajen, allí van a ver el fruto de la tierra y oren por la ciudad a la que yo los llevo cautivos. La pregunta es, ¿cuáles son los planes buenos ahí? Nos van a desterrar, nos van a quitar lo que es nuestro y nos vamos a ir bajo el yugo de otra nación y nos vamos a ir bajo el pie de otras personas. ¿Qué es lo bueno que hay ahí? Usted puede seguir leyendo la palabra de Dios y lo bueno es que en ese tiempo iban a buscar al Señor con todo su corazón. Pero Él lo que les dice es, denle una miradita al futuro, a largo plazo y a mediano plazo. A mediano plazo, váyanse acomodando. A mediano plazo, trabajen y construyan casas. A mediano plazo, sepan que sus hijos van a crecer en esa condición y se van a casar en la condición de cautividad. A mediano plazo, ustedes van a ver muchas cosas en donde están. A largo plazo, les recuerdo algo. Yo sigo estando con ustedes y un día los voy a regresar a su tierra. Casi que regresó otra generación, hermano. Pero si nosotros miramos desde Deuteronomio, Levítico, todos estos libros de la ley, el Señor da instrucción y es, hablen de la palabra a sus hijos. Entonces yo miro a largo plazo cuando le hablo a mis hijos de las promesas de Dios, no solamente sobre sus vidas,
sino aún siendo pequeños, sobre sus hogares, sobre sus hijos, o sea, los nietos que todavía no han nacido porque están chiquitos. Pero yo ya les estoy hablando a largo plazo, les estoy transmitiendo una visión. Dios a mí me dio esta visión. Puede que yo lo vea o no lo vea, pero sabes una cosa, espiritualmente sé que Dios cumplirá, entonces yo te transmito esta visión, no te apartes de Dios. Y entonces tiene usted sus nietos y tiene la oportunidad de bendecir a sus nietos, hermanos, bendígalos y hábleles a sus nietos y transmítales la visión y hábleles de Dios y enséñelos desde muy pequeños, que ellos no entienden. Ay, ¿cómo si no entienden? Aprenden de todo. Ahí está el José Luis con esta pequeñita, me imagino que le hablará, le predica a ella. Ahí tiene su iglesia, José, su primera ovejita, y empieza a predicarle, y Dios ha dado una visión, y cuando tú te cases y cuando tengas hijos, y de pronto dice José, no, novios y esposos no. Hermano, lo va a tener, Janita se va a casar, pero acabo de nacer, pastor, no diga eso. Sí, hermano, pero oramos por ese esposo, Señor, por ese ministro de Dios, que se gane el corazón de esta hija y de los suegros. Por sus hijos, por las generaciones. Y entonces usted está transmitiendo algo. Fe, eso es lo que está transmitiendo. Y entonces van a decir, pero tú te volviste loco. ¿Tú de qué estás hablando? Todavía falta mucho tiempo para eso. Sí, falta mucho tiempo. Y ojalá falta muchísimo, y ojalá tengamos muchos años de compartir. Pero nunca olvides que Dios dio una palabra. Nunca olvides que sobre ti hay una promesa. Nunca olvides que Dios tiene cuidado de ti. Un día yo no estoy, puede decírselo a sus hijos, un día yo no estaré, pero Dios seguirá estando contigo y con tu familia. Hermano, la visión a largo plazo es más allá de nuestra vida en esta tierra. ¿Qué es lo que Moisés tenía? Él prefirió tomar un camino y ese camino que tomó estaba viendo el galardón. Ese es un legado. Si dijeran defina la palabra legado, yo le diría, hermano, es trabajar hoy y sembrar para que un día haya un fruto que usted no va a ver. Así de sencillo. Hay un fruto que nosotros no vamos a alcanzar a ver, pero ese es el legado. Yo sé, y por el Espíritu, Dios se lo mostrará y lo podremos ver. Y sabremos que lo que estamos haciendo cuando hacemos la obra de Dios, cuando bendecimos a otro, hermano, está construyendo usted ese legado en sus generaciones, pero en todas las personas que usted pueda servirles. En la iglesia hay mucho por hacer en todas las congregaciones, hermano. En la iglesia se sirven los equipos de trabajo, también se bendice la obra de Dios, la gente se puede involucrar en la calle, en su trabajo. Dios lo puso en un lugar y no fue un accidente que usted estuviera en ese trabajo, en ese lugar que Dios lo llevó, hermano. El Señor lo llevó con un propósito. Por algo usted está ahí. Usted puede decir, no, es que no había nada más que hacer. Eso piensa usted, hermano, pero Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas. Si no fuera la voluntad de Dios, usted no estaría, uy, pero a mí no me gusta ese trabajo. Pregúntele a Dios por qué entonces. Igual Él sigue siendo soberano y Él lo puso ahí por algo, hermano. Porque usted es luz en medio de las tinieblas y una tarea quiere hacer el Señor con usted. Hace 2 semanas tuvimos unos devocionales y un culto de empresarios. Y en el servicio, ese viernes en la noche allí en Gran América, yo le decía a los empresarios, en esta semana hemos compartido y yo oro por cada uno y ahí en el devocional hablamos de muchos emprendimientos y de muchas cosas. Algunos tenían respuesta, otros no tanto, llegaban algunos, ¿cómo es el número de esto? ¿Cómo es el número del otro? Y todos podemos servirnos. Y resulta que les decía allí en el culto, hermano, si ustedes son empresarios del reino de Dios, nuestra oración como iglesia es que usted prospere y sea muy bendecido. Porque si usted es un empresario del reino de Dios, cuando usted sea muy bendecido, usted va a ser un instrumento para seguir extendiendo el reino de Dios. Todo es una bendición que conlleva otra bendición, que conlleva otra bendición, que conlleva otra bendición. Y todos estamos dentro del mismo plan de Dios. Entonces yo le decía a los empresarios,
Yo tengo un llamado a la predicación. Mientras yo predico, hay empresarios que sostienen la obra. Y todo hace parte de la bendición. Y oramos los unos por los otros. Y se convierten en personas y llegan. Y hay unos que van a ser profesionales, otros que van a ser ministros de Dios, otros que van a hacer una cosa, otros que van a hacer otra. De acuerdo cada uno al llamado que Dios tiene. Pero cuando ocupamos ese lugar, damos fruto, que es lo que dice el Evangelio de Juan. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Pero si nosotros no tenemos puesta la mirada a largo plazo, no estamos haciendo nada. Entonces vemos pasar los días y decimos, qué aburrido estoy desparchado. En el segundo culto hablé, la mayor inversión es en las vidas de las personas. La mayor inversión que usted puede hacer, porque está invirtiendo sin saberlo o ya sabiéndolo en el reino de los cielos, hermano. Y resulta que usted puede decir, mi mayor inversión, ¿dónde está? Hablemos del recurso tiempo. Hombre, yo ya debería ser socio de Netflix. Porque le he invertido tiempo, HBO, Netflix, Instagram, TikTok. Pero no has invertido donde se debe invertir, en la gente, algo que trasciende, algo que tú no vas a ver, estás dejando un legado. Ah, pero es que no tuve tiempo. Hermano, no tuve tiempo, pero es que no tuve recursos, pero si Dios es el dueño de los recursos, pero es que no sabía, pero si no sabía cuántos años lleva sentado recibiendo palabra, entonces ¿cuándo vas a ver? Hay que dar pasos de fe y la mirada tenemos que ponerla a largo plazo, en lo eterno. ¿Por qué voy a ser recordado yo? José, ¿por qué va a ser recordado su pastor Diego? Y no por los devocionales de los domingos. No, por la obra que el Señor está haciendo en este lugar, por las vidas, por las familias, por los ministerios que se levantan. Yo le contaba en el segundo servicio hace unas noches, tuve un sueño, ahora estamos orando mucho allí en Gran América, las 7 de la mañana, los cultos que se están haciendo, las clases, los talleres, todo el tiempo estamos allí metidos porque hay un desafío de fe y hay una tarea grande en ese lugar. Y una de estas noches me soñaba con el pastor John. Yo a él quise muchísimo como un padre. Ese hombre sembró mucho tiempo en mí y me enseñó muchas cosas. Y les decía, hermano, en el segundo servicio, ¿cómo será que hay enseñanzas del pastor John, consejos del pastor John, que hoy, y él ya se fue a la presencia del Señor, pero aún hoy hay situaciones que yo digo, esto lo aprendí con este hombre, no lo había puesto en práctica, pero ya lo había aprendido, y él cuando nos enseñó esto y cuando nos enseñó lo otro, y él ya se fue a la presencia del Señor, pero no soy el único. Si nosotros miramos 40 años de ministerio de este hombre, más de 40 años como evangelista, en todo el país no es un pastor. Yo pienso que somos cientos de pastores que recordamos cada una de esas enseñanzas. Entonces el hombre se va a la presencia del Señor y de pronto, no sé si alguna vez, no lo sé, lo que le estoy diciendo, él cuando estuvo enfermito en la última etapa, si vendría algún pensamiento, un dardo del enemigo, yo creo que sí, porque Satanás no suelta tampoco, ese no descansa. Si vendría algún pensamiento que él dijera, oiga, ¿y dónde está el fruto del ministerio? Porque el diablo es así. Quizás usted ha pensado, ¿cuántos años yo en la vida cristiana y hago y sirvo y he hecho? ¿Y qué? ¿Y qué? Hermano, nada de lo que usted ha hecho es en vano. Si el enemigo le disparó ese dardo a mi pastor, que no lo sé, pero si se lo llegó a disparar, qué bueno que el Señor le hubiera mostrado y le hubiera dicho, mire por todo el país y en otros países que él estuvo, mire cuántas familias hoy están sirviendo a Dios. Porque una vez en un culto, o porque usted les dedicó tiempo, o porque usted fue mentor. Y eso ocurre, vuelvo y le digo, ojalá un día alguien escriba un libro aquí de los generales de Dios en Colombia. Porque hay muchos a los que deberíamos darle gracias a Dios por sus vidas, por su empeño. Qué bueno ver cómo Dios va levantando esos hombres de Dios y ellos van levantando generaciones, hermano. Eso es un legado. Eso es un legado. Y esas personas tienen la mirada puesta
más allá de esta vida. Por eso no andan con los afanes de este mundo, ni con las cosas que este mundo pueda ofrecer, porque están mirando en lo eterno, y en cada vida se siembra para lo eterno. Y ese es el llamado de cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos mirando hacia lo eterno, cuando estamos mirando a lo que permanece, no a lo que se vence, se acaba, se daña, se destruye, sino a lo que va a permanecer por siempre, entonces el Señor dice, por fin te enfocaste. Es como si no tuvieras los lentes y vieras todo borroso y ¡pum! Te pusiste los lentes, ahora sí, cayó de tus ojos la venda y ahora sí viste claramente para qué fue que tú naciste. Ahora sí, pídeme lo que quieras. Porque ya no está usted mirando, ¿qué es lo que quiero? Un carro, una casa. No. Dice el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es un desafío. Pídeme y no me pidas pequeño, te daré por herencia las naciones. No me pidas solamente tu hogar, que te conozcan a ti, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi descendencia. No, amplía eso. Señor, te pido el barrio donde yo vivo. Te pido que me den la oportunidad de hablarle. Te pido las universidades, los jóvenes. Hay ministerios que trabajan en las universidades. Tengo un amigo que ha estado por aquí, que es el presidente de la editorial Andamio, Javi Santos. Javi perteneció a un ministerio en España. Cuando él me habló aquí, me dijo, ¿tú conoces ese ministerio aquí en las universidades? Le dije, no. Me dijo, ¿cómo no lo conoces? Está aquí al lado en las universidades. Es un ministerio que está dentro de las universidades, es por jóvenes. Y aquí a la iglesia han venido jóvenes de las universidades alrededor y pertenecen a ese ministerio. Yo no lo conocía. Pero dije, Señor, bendice a estos jóvenes, ellos están ahí adentro, como estuvo Daniel, como estuvo Esther, como está José, están adentro y desde adentro están haciendo algo maravilloso en el corazón de los jóvenes. Te pido esos corazones, Señor, de los jóvenes, de los vendedores ambulantes, de sus hijitos que vienen aquí a la iglesia, del barrio Santa Fe, de todos los que van a ser librados de esa cadena, de sus hijos, de sus generaciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero eso es cuando su mirada está más allá de lo que alcanza a ver. Cuando usted ya sabe que el pasado, mi hermano, es eso, pasado, que ya fue, que no podemos devolvernos, que no podemos cambiarlo, pero sí podemos tomar una decisión hoy, no seguir cargando eso. ¿Sabe por qué? Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esta es la definición de la vida cristiana, hermano. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El pasado ya se quedó allá. ¿Usted quiere vivir en el pasado? Eso se llama ser un pesimista carnal. Eso es vivir en el pasado. Un pesimista carnal. Una persona con esperanza y espiritual mira al futuro. Entonces, el pasado, voy a perdonar a los que tengo que perdonar. Ni siquiera es por ellos, es para soltarme de esa cadena que me tiene ahí atado. Voy a perdonar a quienes debo perdonar. El pasado se queda atrás, todas las cosas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura en Cristo. Acabo de nacer de nuevo. Fuimos engendrados ya no de simiente corruptible, sino incorruptible, ya no de la carne, sino del Espíritu. Entonces, si yo en el presente digo, es que yo soy así porque mi papá me hizo y me dijo, y entonces Dios va a decir, ¿y cuándo te hice eso? Si tú ahora eres una nueva criatura, yo lo único que he hecho es amarte y bendecirte. No, pero hablo del otro papá. Pero es que el que tenía esos problemas con ese papá se murió o no se ha muerto. ¿Eres o no eres? Hubo una regeneración ahí, o no la hubo, para los que están en la escuela de teología. ¿La hubo o no la hubo? ¿Naciste de nuevo o no naciste de nuevo? Sí, pero no. No, eso no existe. ¿Es sí o es no? Y si todas las cosas son hechas nuevas, ¿qué dice el Señor? Hacia adelante. El autor de la carta a los Hebreos dice, porque no somos de los que retroceden para perdición. Cuando se abrió el mar, el Señor dijo, dile al pueblo que marche,
E hizo la aclaración hacia adelante, porque estos son capaces de irse para atrás. Cuando cayeron los muros de Jericó también les dijo, y cuando caigan los muros, diles que marchen hacia adelante. Dios hasta hace la aclaración. Hacia adelante, con esperanza, a lo nuevo. Dios va a restaurar, sí, entonces yo empiezo a hablar con fe la palabra de Dios sobre mi hogar. El pasado quedó atrás, se olvidó, punto, se perdonó lo que se tenía que perdonar. Aquí miramos hacia adelante con esperanza porque somos gente de fe. Listo. Y en el ministerio igual. No, pero yo me quiero quedar en el pasado un poquito más, es que de tanto en tanto me gusta recordar y sufrir. ¿Para qué pierde tiempo? ¿No es que mientras usted está en eso, deja de ser bendición para otros? Y usted fue llamado a ser bendición, ¿para qué se va a quedar en eso? No se ponga a ver eso, hermano, a ver ese pasado. Mucha gente que vive en su pasado y le gusta hacer drama de este tipo de cosas. Y entonces dice la palabra, bueno, leíamos ahorita en Salmos, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Cuando nosotros miramos al otro lado, hacia lo eterno, hacia lo que permanece, entonces tenemos una visión clara espiritual. Y esa visión no solamente nos fortalece, sino que sabemos cómo debemos pedir. El Evangelio de Mateo, la regla de la oración, la regla de oro dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Pero eso tiene que ver con el pasado? No, tiene que ver con la esperanza y el propósito de Dios. Por eso dice Santiago en el capítulo 4, el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedéis mal para gastar en vuestros deleites. Entonces muchas personas quieren coger la regla de oro de Mateo 7:7 y convertirla en algo terrenal, carnal, natural, y es pedir caprichos y todo esto. Dios, ¿por qué no me responderá? Porque usted tiene la mirada aquí, 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 esto es todo su futuro. Pero cuando usted entiende el propósito de Dios, está pidiendo algo que impacta hacia la eternidad. Impacta. Los recursos que usted le pide al Señor, ¿cómo impactan en la vida espiritual de las personas? No, yo quiero ser rico. ¿Para qué? Porque siempre quise ser millonario. ¿Por qué? Porque quiero comprar cosas. ¿Cuáles cosas? Muchas. Carros, zapatos, ropa, muchas. Bueno, ¿y cómo se glorifica a Dios ahí y el propósito que Dios tiene contigo? ¿Cómo es impactado el reino de Dios con eso? Pues si quieren yo ofrendo. No, hermano. Cuando usted mira hacia el futuro, hacia la eternidad es, Señor, desafíos económicos habla. Ya no quiero ser millonario para saber cómo se ven 5,000 millones de pesos. Ya no quiero verlos, cómo se ven. Nunca los he visto todos juntos y no sé cómo se verán. Ya no te pido eso. Ahora te pido, Señor, recursos. Pueden ser más de 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 para impactar en la vida de las personas. ¿Cuál oración cree que se responda? La segunda, hermano. ¿Cómo se glorifica a Dios ahí? ¿Hasta dónde alcanza su visión? ¿Hasta dónde alcanza? Porque hasta donde alcanza su visión es su fe, sus oraciones, sus peticiones. Hay gente que qué pena. Yo muchas veces se lo he dicho acá. ¿Usted se ha visto a la gente que quiere uno bendecir o que Dios quiere bendecir? Qué pena, no. A mí no me des nada. Eso se llama falsa humildad, porque a la gente le gusta ser bendecido. Entonces el que hace eso es un hipócrita. No le crea, eso es carreta. Eso es carreta y detrás de eso hay un interés. Porque la gente cuando es bendecida, y más la gente cristiana, sabe quién dice. ¿Sabe qué dijo Nehemías? La benéfica mano de Dios. Porque cuando alguien lo bendice a usted, así sea, camine, le invito a comerse una empanada. Puede ser, venga, le doy esto, le doy un carro, le doy una casa, le doy un viaje. Usted sabe que detrás de eso no está la persona, está Dios. Usted sabe que detrás de eso está Dios. Y entonces usted no le va a decir, no, es que, qué pena, pero bueno, gracias, está bien, pero no, qué pena. Falsa humildad.
Hermano, ¿cómo impacta lo que usted hace, lo que usted pide y la visión que usted tiene a largo plazo en usted, en los suyos y en la multitud de gente que usted va a conocer en su vida? Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. A las personas que sirven o que han servido en congregaciones, déjeme decirles, hermano, que si usted sirvió en una congregación y hoy no lo está haciendo, yo le pregunto, ¿por qué? ¿Qué ideas vinieron a su cabeza? ¿En algún momento sintió que era en vano? ¿En algún momento sintió que su tiempo pasó? Le recuerdo que a José el Señor le recordó a Josué y le dijo cuando ya era viejo y entrado en años, tú has conquistado todo esto, pero ¿sabes una cosa? Despierta, despierta porque todavía te falta mucho. Hermano, ¿sintió usted que ya se le había pasado el tiempo? Yo le digo, no es así. En el reino de Dios no se pensiona la gente. Servimos hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, hermano, echemos hacia atrás un poquito y recordamos, no el pasado para sufrir, para victimizarnos, sino recordemos cuánta bendición hemos podido compartir con otros. Y nada de eso ha sido en vano. Nada, absolutamente nada ha sido en vano. Y eso apuntó a la eternidad. Cada momento de servicio, el saludo, el abrazo, la consejería, la oración, la visita, el orar por unos chicos, por los niños, por los jóvenes, el orar por ellos en casa, el llevárselos en el corazón como si fueran sus propios hijos, hermano. Y usted ve el resultado, y ve el fruto, y ve el fruto, y ve el fruto. Y va pasando los años, y uno ya va creciendo, se va haciendo más mayorcito, sabe uno que se está acercando el día de irse, pero empieza a ver uno el fruto de todo, absolutamente todo, lo que un día vio hace muchos años atrás. Cuando llegó a una iglesia, el Señor le empezó a mostrar, tú eres una bendición. Y mira a esos niños que están ahí, a los del ministerios infantiles, hermanos, yo que soy fruto de eso. Usted no se imagina lo que se hace en esos niños, en el corazón de esos niños. Ámelos, bendígalos, enséñales la palabra de Dios. Allá sentado en ese andén, yo me acordé de esas dos chiquillas. Eran unas adolescentes, hermano. Y nos hacían dibujar y nos contaban las historias de la Biblia. Y allá estábamos un poco de niños sentados. Y nos daban el refrigerio y nos hablaban de la Biblia y nos enseñaban a orar. Y a mis 28 años, loco, saliendo, mejor dicho, de un psiquiátrico, lo primero que el Señor trae a mi mente es eso. Y le digo a Liliana, Dios es el único que me puede ayudar. Nos vamos para una iglesia cristiana. Y aquí estamos. Ellas vieron a cada uno de esos niños como una flecha que se lanzaba. ¿Cuántos más de ahí estarán sirviendo a Dios? Ojalá muchos, hermano. Ojalá muchos. Si usted dice que no tiene nada a quien bendecir, que no tiene nada que hacer, déjeme decirle que el enemigo le vendió una idea y usted se la tomó. Vamos a orar. Piense a largo plazo, piense más allá de su presente. De una vez por todas suelte su pasado. El pasado, el recordar el pasado solo nos va a servir para una cosa, siempre, para glorificar a Dios, de donde nos sacó y no dejó que Satanás nos destruyera. Pero entonces cuando vemos ese pasado pensamos en victoria, la victoria que el Señor nos dio. No ponernos a llorar por lo que fue y no fue. Ya eso pasó. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque sé que en esta hora tú estás obrando tu buena, agradable y perfecta voluntad en los corazones y que nos estás trayendo a memoria, Señor, cuál es el propósito, cuál es el plan que tú tienes para nosotros, que tú tienes en nuestra vida. Te pido que bendigas la vida de cada ministro que hay en este lugar, de cada persona que ha servido y que va a volver a servir, porque vale la pena servir al Señor, porque no estamos sirviendo al hombre, estamos sembrando para la eternidad, estamos sembrando para la eternidad en las personas, en los jóvenes, en los niños, en los matrimonios, en las familias. Esto no es para los pastores, esto no es para una congregación, es para el reino de los cielos. Esas vidas son la mejor inversión. Ese tiempo, esa mirada de amor, ese abrazo, ese tiempo que invertimos en ellos es lo mejor que nosotros podemos dar. Y es lo que tú nos llamas a dar, Señor. Fortalece a todos los que dejaron un día de servir, Señor.
y que se levanten con una visión clara. ¿Qué estoy haciendo? Mi vida está pasando, están pasando los días y esto no es lo que Dios me llamó. Dios me llamó a otra cosa. Yo tengo mucho para dar todavía. Hasta el último día tengo mucho para dar, porque he visto el fruto en generaciones, en niños que un día les prediqué, en jóvenes que un día les prediqué y hoy ya son adultos, y ahí he visto el fruto y todavía hay mucho más por hacer. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros ojos espirituales y permítenos ver más allá de este presente, porque la gente se preocupa mucho por el presente, se preocupa mucho por lo natural, por lo que alcanza a ver con sus ojos naturales, y se olvida que hay algo sobrenatural y que Dios quiere obrar en eso sobrenatural en tu vida y a través de tu vida, y que tú te conviertas en ese instrumento de bendición a los que tienen ministerio. Es tiempo de ejercer el ministerio, no después, no mañana, no la otra semana, porque mientras tú esperas, el enemigo arrebata vidas, destruye hogares, acaba con vidas, oprime y esclaviza mientras tú estás pensándolo. Dile al Señor: aquí estoy. Dile al Señor: permíteme ver más allá de mi presente, de mis circunstancias. Permíteme, amado Señor, ver, porque hoy te pido, como dice allí en los Salmos, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Yo te pido, Señor, familias que te conozcan a ti, que nos lleves a lugares, que pongas carga en nuestro corazón, Señor. Ese mapa que está allí es para orar por nuestra ciudad. Ese mapa es para orar por cada localidad, por cada familia, por cada persona en esas localidades, Señor. En donde está la iglesia, aquí en Soacha, en Prado Veraniego, en Gran América, Señor, que tú nos permitas hablarles de ti a muchas personas y sembrar para la eternidad con nuestro tiempo, con recursos, con pasión, con unción, con todo lo que tú nos has dado, amado Señor, con todo lo que tú nos has dado, porque eso es lo que le va a dar un propósito y un sentido a nuestras vidas. Hay gente que atesora, acumula, tiene muchas cosas, pero están en ansiedad, en depresión, tomándose 20 pastillas al día para poder estar tranquilos. Y eso lo vemos en el mundo, los famosos, muchos empresarios que terminan quitándose la vida, la presión es enorme. ¿Cuánto acumularon? Y nunca tuvieron lo que tú y yo tenemos, la paz del Señor. Porque el reino de Dios no se trata de las posesiones, sino del propósito de Dios. Hermano, empiece a mirar a largo plazo. Todo lo que usted ha sembrado hasta el día de hoy ha dado fruto. Y hay mucho más, porque el Señor dijo: un fruto abundante y un fruto que permanezca. Por eso lo escogió. Usted no escogió al Señor. Él dice: no me escogiste tú a mí, sino yo a ti, porque tú eres buena tierra, porque tú vas a dar un buen fruto, fruto que permanece y fruto que abunda. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que esta palabra es un desafío para creer y para caminar en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.